Escucha estas frases. Daniel works at a hardware store. He watches repair videos online. He studies English at night. He has a second job. He can work on weekends. Todas las frases hablan de Daniel, pero observa lo que pasa con los verbos. En works agregamos S. En watches agregamos ES. En studies quitamos la Y y escribimos IES. Have cambia a has. Sin embargo, después de can usamos work, sin ninguna terminación. ¿Cuándo tienes que usar S, ES o IS? ¿Por qué no decimos haves? ¿Y por qué la terminación desaparece después de can, aunque sigamos hablando de la misma persona? ¿Cómo vas a armar una frase correctamente si todavía no sabes cuándo debe cambiar el verbo? Al terminar esta clase, sabrás cuándo usar S, ES, IS y has, y cuándo dejar el verbo en su forma básica. Así podrás crear tus propias frases sin adivinar. Fíjate en cómo cambia la misma información según la persona de la que hablo. Cuando hablo de mí, digo, I work at a hardware store. Trabajo en una ferretería. I start at 8. Comienzo a las 8. Pero cuando hablo de Daniel, digo, Daniel works at a hardware store. Daniel trabaja en una ferretería. Daniel starts at 8. Daniel comienza a las 8. ¿Qué cambió? La acción no cambió. Work y works significan trabajar. Start y starts significan comenzar. La S no significa él ni tiene una traducción separada. Daniel ya nos dice quién realiza la acción, pero el verbo también debe llevar la forma correcta. Tal vez te parezca lógico decir Daniel work at a hardware store, porque ya mencionaste a Daniel. Esa frase es incorrecta. La forma correcta es Daniel works at a hardware store. En español decimos yo trabajo, pero Daniel trabaja. No decimos Daniel trabajar. En inglés el cambio es más pequeño, pero sigue siendo necesario. I work y Daniel works. El sujeto nos dice quién realiza la acción y la forma del verbo completa la frase. Antes de elegir entre S, ES o IES, necesitas reconocer el sujeto. Y aquí hay una buena noticia. Con I, you, we y they, el verbo se mantiene en su forma básica. No tienes que aprender una terminación diferente para cada uno. Mira, I need help. Necesito ayuda. You need help. Necesitas ayuda. We need help. Necesitamos ayuda. They need help. Necesitan ayuda. Con he, she e it, el verbo cambia. He needs help. Él necesita ayuda. She needs help. Ella necesita ayuda. It needs an update. Necesita una actualización. ¿Con qué grupo permanece need sin terminación? Con I, you, we y they. ¿Con qué grupo cambia a needs? Con he, she e it. You puede referirse a una persona o a varias. Puede significar tú, usted o ustedes, y siempre usa la forma básica. Por eso decimos you work, you live, you need y you have. Nunca decimos you works, you lives, you needs ni you has. No conviene aprender la regla como una sola persona lleva ese. Con I, you, we y they usamos la forma básica. Con he, she e it, el verbo cambia. También hablamos con nombres y sujetos completos. El nombre de un hombre puede reemplazarse por he, el de una mujer por she, y una cosa o negocio singular por it. Por ejemplo, Kevin works nights. Kevin trabaja por las noches. Kevin representa a he. The pharmacy closes at 10. La farmacia cierra a las 10. The pharmacy representa a it. Un sujeto puede tener varias palabras y seguir siendo singular. The hardware store near my house opens early. La ferretería cerca de mi casa abre temprano. Todo ese grupo representa una tienda, por eso usamos opens. Al pasar de una persona a varias, el verbo vuelve a su forma básica. Mira la diferencia. The driver takes this route. El conductor toma esta ruta. The drivers take this route. The drivers take this route. Los conductores toman esta ruta. También ocurre cuando unimos dos personas con and. Por ejemplo, Carlos works downtown. Carlos trabaja en el centro. Pero si digo, Carlos and David work downtown, Carlos and David representan a dos personas, igual que they.
Por eso usamos work, sin S. No decidas por la cantidad de palabras que tiene el sujeto, sino por la cantidad de personas o cosas que representa. Hasta ahora hemos hablado de personas y cosas. Cuando queremos reemplazar una sola cosa por un pronombre, usamos it. El problema aparece cuando intentamos traducir it siempre como eso, porque en español esa palabra no aparece en muchas de estas frases. It representa un objeto, una aplicación, una máquina, un negocio, un lugar, un animal, cuando no usamos he o she. En inglés, it ocupa el lugar del sujeto, aunque en español no necesitemos traducirlo con una palabra separada. Imagina que reinicias una aplicación. Cuando vuelve a funcionar, dices, "It works now". It works now. Ahora funciona. No decimos, "Eso funciona ahora". La traducción natural es, "Ahora funciona". Preguntas cuánto cuesta algo y te responden, "It costs $40". It costs $40. Cuesta $40. Escuchas una idea y respondes, "It sounds good". It sounds good. Suena bien. En las tres frases, it es el sujeto. Por eso usamos works, costs y sounds. Los tres verbos cambian agregando s. Esa es la forma principal que usamos para cambiar el verbo. En varios verbos no agregamos solamente s. Los verbos terminados en ch, sh, ss o x agregan es. Algunos verbos frecuentes terminados en o, como go, también agregan es. En esta clase vamos a trabajar con go, watch, wash y fix. Escucha lo que ocurre con go. I go to work by bus. Voy al trabajo en autobús. Cuando el sujeto cambia a he, decimos he goes to work by bus. He goes to work by bus. Él va al trabajo en autobús. Go termina en o, por eso no escribimos goes. La misma regla se aplica a watch. Por ejemplo, we watch the news after dinner. Vemos las noticias después de cenar. Pero con my father, que representa a he, decimos my father watches the news after dinner. My father watches the news after dinner. Mi papá ve las noticias después de cenar. Watch termina en ch, por eso agregamos es y formamos watches. También ocurre con wash y fix. Por ejemplo, my dad washes the car on Saturdays. My dad washes the car on Saturdays. Mi papá lava el carro los sábados. Wash termina en sh, por eso cambia a washes. The repair shop fixes phones. The repair shop fixes phones. El taller repara teléfonos. Fix termina en x, por eso cambia a fixes. Y con los verbos terminados en y aparece una regla diferente, porque no todos cambian de la misma manera. Para saber qué terminación usamos, miramos la letra que aparece antes de la y. Si antes de la y hay una consonante, quitamos la y agregamos ies. Mira, study. Antes de la y está la consonante d. Por eso study cambia a studies. Por ejemplo, Daniel studies English at night. Daniel estudia inglés por la noche. No escribimos studies. Quitamos la y agregamos ies, studies. Pero si antes de la y hay una vocal, conservamos la y agregamos solamente s. Mira, pay. Antes de la y está la vocal a. Por eso pay cambia a pays. Por ejemplo, my brother pays the bill online. My brother pays the bill online. Mi hermano paga la factura por internet. La y permanece porque antes de ella hay una vocal. Prueba con try. Antes de la y está la consonante r. ¿Qué hacemos con la y? Muy bien, la quitamos y agregamos ies. Try cambia a tries. Por ejemplo, he tries a different password. He tries a different password. Él prueba una contraseña diferente. En enjoy, antes de la y está la vocal o. ¿Quitamos la y agregamos ies? No. Como antes de la y hay una vocal, conservamos la y agregamos solamente s. Por ejemplo, my brother enjoys his new job. A mi hermano le gusta su nuevo trabajo. No todos los verbos terminados en y cambian a ies. Recuerda que con I, you, we y they, el verbo se mantiene en su forma básica.
El cambio aparece solo con he, she, it y con nombres o sujetos singulares equivalentes. En ese caso, miramos la letra que aparece antes de la y. Si hay una consonante, quitamos la y y agregamos ies. Si hay una vocal, conservamos la y agregamos solamente s. Pero si intentamos aplicar esas reglas a have, parece lógico pensar que con he, she o it deberíamos decir haves. Pero no decimos haves. Have tiene una forma especial. Con he, she, it y con nombres o sujetos singulares equivalentes usamos has. Con I, you, we y they usamos have. Y quizá ahora estés pensando, ¿cómo voy a recordar todo esto? Tranquilo, no necesitas memorizar una lista enorme de verbos. Lo que necesitas es entender qué sujetos cambian el verbo y qué regla usamos en cada caso. Así, cuando aprendas una frase nueva o quieras hablar, no tendrás que adivinar ni repetirla a ciegas. Sabrás por qué decimos has y no haves. Esa es la diferencia entre memorizar una frase y entender cómo funciona. Seguimos. Si hablo de mí, digo, I have a meeting at 10. I have a meeting at 10. Tengo una reunión a las 10. Pero si hablo de él, digo, he has a meeting at 10. He has a meeting at 10. Él tiene una reunión a las 10. Have y has son el mismo verbo. En estas frases, los dos expresan tener. Has no agrega un significado nuevo. Es la forma de have que usamos con he, she, it y con sujetos singulares equivalentes. También lo usamos con lugares y objetos. Por ejemplo, the apartment has 2 bedrooms. The apartment has 2 bedrooms. El apartamento tiene 2 habitaciones. ¿Qué ocurre si hablamos de varios apartamentos? Volvemos a have. The apartments have 2 bedrooms. The apartments have 2 bedrooms. Los apartamentos tienen 2 habitaciones. Ahora tu turno. Elige la frase correcta. He has a new phone o he has a new phone. La forma correcta es he has a new phone. Él tiene un teléfono nuevo. Volvamos a la frase que escuchaste al comienzo. Daniel works at a hardware store. Daniel can work on weekends. El sujeto sigue siendo Daniel. Entonces, ¿por qué en la primera frase usamos works y en la segunda usamos work? En Daniel works, works es el verbo que expresa la acción. Como Daniel representa a he, el verbo cambia y agregamos s. Pero en Daniel can work aparece can delante de work. Can pertenece a un grupo de verbos llamados modales. En estas frases, un modal acompaña al verbo que expresa la acción y añade una idea. Work expresa la acción de trabajar y can añade que Daniel puede hacerlo. Cuando aparece can, la estructura cambia. Can permanece igual con todos los sujetos y el verbo que viene después se queda en su forma básica. Por eso decimos I can work, you can work, he can work, they can work. Can no cambia a cans y work tampoco cambia a works. La estructura es sujeto, modal y verbo básico. Daniel can work. Por eso no decimos Daniel can's work ni Daniel can works. La S no pasa de una palabra a otra. Simplemente no aparece, porque después de can usamos el verbo básico. Mira lo que ocurre con el mismo sujeto. Por ejemplo, he works on Saturdays. Él trabaja los sábados. He can work on Saturdays. Él puede trabajar los sábados. Sin can, work cambia a works. Cuando aparece can, volvemos a work. Can no es el único verbo que funciona así. También tenemos should, will, must y might. Se llaman modales porque aparecen delante del verbo que expresa la acción y añaden una idea diferente. Should significa debería y se usa aquí para dar una recomendación. Will puede usarse para hablar del futuro. Must significa deber o tener que, y aquí expresa obligación. Might significa podría o tal vez, y expresa una posibilidad. Aunque cada modal añade un significado diferente, todos siguen la misma regla. Después del modal usamos el verbo básico.
Imagina que tu papá no se siente bien y crees que debería llamar al médico. Dices, My father should call the doctor. My father should call the doctor. Mi papá debería llamar al médico. No decimos should calls. Después de should usamos call. Para hablar de lo que Daniel hará mañana, dices, Daniel will work tomorrow. Daniel will work tomorrow. Daniel trabajará mañana. Después de will usamos work, no works. Y cuando no sabes con seguridad si una tienda cerrará temprano, puedes decir, The store might close early. The store might close early. La tienda podría cerrar temprano. Bien, ahora te toca elegir. ¿Cuál es correcta? She can speak English o she can speak English. Después de can necesitamos el verbo básico. La respuesta es she can speak English. Ella puede hablar inglés. Regresemos a Daniel y mezclemos todo lo que has aprendido. Daniel works at a hardware store. He watches repair videos online. He studies English at night. He has a second job. He can work on weekends. ¿Por qué works lleva S? Porque Daniel representa a he. ¿Por qué watches lleva ES? Porque watch termina en CH. ¿Por qué studies termina en IES? Porque antes de la Y hay una consonante. ¿Por qué usamos has? Porque have cambia a has con he. ¿Y por qué work no lleva S después de can? Porque después de un modal usamos la forma básica. Antes de terminar, ¿cuál de estas dos frases es correcta? My friend studies English and can drive. O My friend studies English and can drives. Escribe tu respuesta en los comentarios y explica por qué. Si esta clase te ayudó, dale like al video y suscríbete para que no te pierdas las próximas clases. Hay mucho más por venir. Nos vemos en la próxima clase.